Buen día. El problema básico y probablemente uno de los más comentados del Tesla Model 3 es la mala calidad de la carrocería. Esta atención se aplica tanto al ajuste de todas las trampillas e incluso de los elementos que no se abren, como a la calidad de la pintura y a la protección contra la corrosión. A veces los usuarios intentan mejorar ellos mismos el ajuste, especialmente de las solapas de ambos baúles, lo que tiene mayores posibilidades de éxito, pero de ninguna manera al 100%. Además, las puertas traseras suelen estar en peor estado que las delanteras, porque debido a la forma de la carrocería, están mucho más expuestas a los impactos de piedras y grava, lo que afecta a la pintura. Curiosamente, algunas empresas de detalles simplemente no trabajan en el Model 3 por temor a dañar la pintura. Puede desprenderse en parches con cinta adhesiva o al usar una lavadora a presión. La pintura también puede desaparecer alrededor de los bordes de los umbrales, dando paso por supuesto a la corrosión. Tesla intentó salvar la situación ofreciendo faldones guardabarros a algunos clientes. Estos guardabarros vienen en dos tamaños, y los más grandes golpean y raspan la carretera durante una frenada brusca, o simplemente en carreteras de calidad mediocre. Algunos usuarios no los instalaron o los acortaron ellos mismos. Otro problema son las ventanas rotas, normalmente las traseras, y los techos de cristal. Probablemente esto se deba a una rigidez de la carrocería demasiado baja, pero el fabricante guarda silencio al respecto. Sin embargo, es interesante la divergencia de fuentes sobre la reparación de este tipo de problemas en garantía. Según algunas fuentes, normalmente solo se reparaban en garantía los vehículos que habían estado en la carretera durante como máximo unas pocas semanas, y según otras, siempre se solucionaba sin demoras indebidas, independientemente de la antigüedad del vehículo. Quizás simplemente dependa del país y de la calidad del servicio del concesionario. Pequeño. Agreguemos más. Había ejemplos a los que les faltaban tornillos, tuercas y elementos similares. Probablemente el motivo fue un apuro durante la producción, y en unidades más nuevas este tipo de problemas no deberían ocurrir, pero sigue siendo muy preocupante. En este contexto, las cubiertas de los bajos hechas de un material que se desmoronaba cuando estaba mojado son muy divertidas. Luego se cambió el material por otro diferente, aunque inicialmente Tesla intentó convencer a los usuarios de estos automóviles de que estaban conduciendo sobre el agua. Sin embargo, los propios cruces sobre el agua a veces provocaban otro problema. El parachoques trasero se desprendía de la carrocería. Algunas personas creen que ambos problemas, con la cubierta y el parachoques, pueden estar relacionados. Un daño a la cubierta permitiría la creación de una presión de agua mayor de lo normal debajo del parachoques, y como resultado, lo arrancaría. Otro problema también tiene que ver con el agua, concretamente, las filtraciones al interior, especialmente al maletero trasero. El problema son los sellos instalados incorrectamente. También se puede acumular agua debajo de las alfombrillas y en los faros, lo que en cantidades mayores puede provocar fallos de iluminación. Los fallos de la bomba de calor solían ser un problema, pero parece que se ha solucionado. Se introdujeron cambios técnicos en 2020. De todos modos, otra cosa a comprobar. El siguiente problema en esta categoría se refiere a la tapa del maletero accionada eléctricamente. Todo fue diseñado e instalado por Tesla de tal manera que los propietarios de estos coches a menudo sacuden la cabeza pensando que se trata de una especie de bricolaje de garaje. Pero no es así. Pero los problemas visuales se llaman a medias. Si uno de los resortes de gas está dañado, abrir y cerrar la trampilla puede ser problemático y en casos extremos. La luneta trasera y la carrocería pueden resultar dañadas. Se recomienda comprobar si la tapa del maletero encaja como de costumbre después de cerrarla. Es decir, probablemente mal pero no muy mal. Si nota una diferencia en comparación con lo que era antes, se recomienda no abrir el maletero y concertar una cita. Para el coche en el centro de servicio. Mucha gente también presta atención a la calidad media del interior. Esto se aplica tanto al ajuste como a la calidad de los propios materiales. Además, tenemos muchas quejas sobre ruidos no deseados, pero a veces tenemos que hacer la vista gorda, porque muchas personas cambiaron al Tesla Model 3 desde autos de combustión, donde es posible que se hayan producido ruidos similares, pero que simplemente fueron ahogados por el sistema de accionamiento. Otra cosa es que Tesla haya mejorado la insonorización y el rendimiento de la suspensión del Model 3 en 2021 de todos modos. La pantalla y en general, el sistema multimedia son de muy buena calidad. Pero en ocasiones se observan sedimentaciones o píxeles muertos, así como defectos en el equipamiento de confort del coche. También se conocen casos de paneles laterales que se separan de las puertas. La tapicería nunca ha sido hecha de cuero auténtico.
aparte del cuero del volante, pero aquí también se utilizó cuero sintético en el otoño de 2019. Algunos usuarios del Tesla Model 3 tienen comentarios sobre su durabilidad. Generalmente se cree, no sin razón, que las unidades producidas en China son de una calidad ligeramente mejor que las estadounidenses. Los usuarios de automóviles con llantas de turbina de 20 pulgadas deben tener cuidado con los bordillos o los agujeros más profundos. Es muy fácil dañar estas llantas. Normalmente en los coches eléctricos, el sistema de frenos puede causar problemas. Esto se debe a que al desacelerar ligeramente los frenos simplemente no se aplican. La recuperación soluciona el problema, lo que puede provocar problemas, por ejemplo, de corrosión. Es cierto que, en comparación con otros BEV, los Tesla, incluido el Model 3, son coches relativamente dinámicos incluso en las versiones básicas, por lo que se puede esperar que estos frenos se hayan utilizado, pero aún así vale la pena comprobar su estado. Además, es necesario comprobar el estado del freno de estacionamiento eléctrico, ya que en ocasiones falla y no se activa o libera del todo. A modo de prueba, puedes apretarlo y soltarlo varias veces, comprobando si el proceso fue correcto en cada ocasión. También hay que recordar que ni siquiera la versión Performance es adecuada para una conducción estrictamente deportiva. Los frenos son muy eficaces, pero solo durante un breve periodo de tiempo. También merece la pena echarle un vistazo al chasis del coche. El Tesla Model 3 tiene cubiertas de batería de tracción más delgadas que los modelos más grandes de esta marca, lo que hace que el riesgo de dañar dichas cubiertas y en casos extremos también las baterías sea ligeramente mayor. No es probable que la suspensión sufra fallos repentinos, pero con relativa frecuencia tiene problemas para mantener la geometría correcta. Conviene comprobarla periódicamente. Este modelo de Tesla se produjo y se produce en tantas variantes diferentes que no tiene sentido reemplazarlas una por una, especialmente porque los motores y los engranajes reductores son uno de los elementos más duraderos de estos autos, independientemente de si estamos hablando del Model 3 más débil o el superior, motores bicilíndricos Performance. La mayoría de las fuentes no mencionan nada sobre posibles problemas con la transmisión, sino más bien con su transmisión. A veces los ejes de transmisión fallan. Según la versión y el lugar de producción, el Tesla Model 3 puede equiparse con uno de tres tipos de baterías de tracción. LiN-ECA de iones de litio fabricado por Panasonic, en automóviles fabricados en Estados Unidos. LiN-MC de iones de litio fabricado por LG Chem, en automóviles fabricados en China. LFP de iones de litio fabricado por CATL en las versiones básicas del modelo 3. El último tipo de batería se diferencia por la forma de las celdas, que no son cilíndricas tipo 2170, sino cúbicas. Las baterías LFP no alcanzan la misma densidad energética que las LiN-ECA o LiN-MC, pero no contienen níquel ni cobalto, lo que hace que su producción sea más barata. Además, se pueden cargar periódicamente hasta el 100%, capacidad sin riesgo de desgaste prematuro, lo que no se puede decir de LiN-ECA y LiN-MC. Los LFP funcionaron mal en las primeras unidades equipadas con este tipo de baterías, pero las actualizaciones de software han mejorado significativamente la situación. Ahora es una opción que vale la pena considerar. Sin embargo, la durabilidad de las baterías del Tesla Model 3 también puede evaluarse como al menos decente en el caso de los componentes adquiridos de Panasonic y LG Chem. Con bastante frecuencia, oímos hablar de coches que han recorrido varios cientos de miles de kilómetros con la batería de fábrica. Y, aunque la degradación de estas baterías puede alcanzar aproximadamente el 30%, sigue siendo suficiente para cubrir distancias bastante grandes con una sola carga. Por ejemplo, la primera. No se puede decir que la generación Nissan Leaf sea terrible a este respecto. ¿Cómo evaluar el estado de una batería de tracción? Hay al menos dos formas de hacer esto. La primera requiere utilizar el registro de consumo de electricidad a bordo y realizar algunos cálculos. Además, se recomienda que el automóvil esté cargado al menos al 50% para aumentar la precisión de las lecturas. La segunda es más sencilla. Cargamos el coche al 100%. Comprobamos la autonomía indicada y la comparamos con los datos técnicos. Así, por ejemplo, si se trata de un Tesla Model 3, cuya autonomía cuando era nuevo era de 448 kilómetros y ahora es de 430 kilómetros, la eficiencia de las baterías es aproximadamente del 96%. ¿Hay algún problema de carga? Sí, ocurren, pero normalmente se refieren a condiciones climáticas extremas, como temperaturas demasiado bajas o demasiado altas. En este último caso, algunos usuarios de estos coches, al menos en Estados Unidos, han empezado a utilizar toallas mojadas para bajar la temperatura de los cables del supercharger.
lo que permite una carga más rápida. Escribimos sobre ello aquí. Control de calidad. Un control de calidad decente es algo de lo que Tesla definitivamente se beneficiaría, no solo en el caso del Model 3, sino en general, porque así eliminaría muchos problemas que otros fabricantes no tienen, o tienen con mucha menos frecuencia. Sin embargo, no se puede negar que lo más importante del Model 3, el sistema de propulsión y la fuente de alimentación, son sin duda los elementos más exitosos que, tanto en términos de durabilidad como de eficiencia, no son inferiores a los de los jugadores más grandes del mercado, y a menudo son inferiores o simplemente mejores. Sin embargo, quien quiera comprar un Tesla Model 3 debe preguntarse si las ventajas de la propulsión pueden compensar las desventajas de otros elementos del vehículo, desventajas que se reflejan por ejemplo en clasificaciones como TÜV, donde recientemente se publicó el Tesla Model 3, o CUPO con acento agudo el último lugar en la categoría de vehículos de 2 y 3 años, porque el porcentaje de defectos graves alcanzó casi el 15%. Paréntesis que abre signo de cierre de exclamación, paréntesis que cierra punto. Pero probablemente eso sea demasiado. Y si conocéis algún fallo común, agradecería vuestros comentarios. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en